con la neurología, pero no, ahí van a ver que es más sencillo, es mucho más digerible, ambos, ¿verdad? Entonces también creo que cada uno es como de 10 12 páginas, pero si les han costado los anteriores, estos se los prometo de que valen la pena estudiarlos porque siempre los preguntan, son como siempre las mismas preguntas dirigidas porque son temas concisos, entonces pues vamos a ver, vamos a comenzar a compartir pantalla. Voy a comenzar con ustedes con el 62. Sí. Entonces, vamos a comenzar con este también como dándole paso a lo que hemos visto en anatomía. Pues entonces ahora como que descubriéndolo, pero en fisiología, incluso van a ver de que tengo una imagen que utilizamos en ese momento allá. Cualquier duda, como les menciono, pues me pueden comentar, ¿ok? Entonces, el capítulo 62 nos indica que es el flujo sanguíneo cerebral, líquido cefalorraquídeo y metabolismo cerebral como tal. Entonces, vamos a comenzar a ver de qué se refiere todo esto. Va. Entonces, tenemos que saber que el cerebro y el encéfalo como tal es extremadamente dependiente como tal y por lo mismo entonces es muy sensible a las interrupciones. ¿De qué estamos hablando? Del flujo sanguíneo, ¿va? Entonces, a diferencia de, por ejemplo, incluso el corazón, incluso cualquier otro órgano que cese su flujo por algún momento, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio y entonces entramos en un estado en donde el metabolismo es tanto que la célula no se da abasto para generar energía y por lo mismo entonces, si recuerdan de que en biología ustedes vieron que habían dos vías principales para la obtención de energía y una era aerobia y la otra era anaerobia. Bueno, entonces si tenemos demasiado metabolismo, nos acabamos el oxígeno, pues entonces con tal de conseguir un poquito de ATP, pues entonces entramos en la fase anaerobia, que es sin oxígeno y por lo mismo generamos ácido láctico. Ese ácido láctico al final lo guardamos en las fibras musculares y por lo mismo es que luego nos duele conforme van pasando los días porque pues es el ácido láctico acumulado en las fibras, que conforme va pasando el tiempo pues entonces también se va lavando, se podría decir, y también conforme pasa el tiempo que nosotros entrenamos pues nos vamos acostumbrando y nos volvemos mejores en el momento de poder desechar ese ácido láctico para que no nos duele. Por eso es de que a largo plazo el ejercicio no duele como tal. Ahora bien, ¿por qué les menciono esto? Porque eso estamos hablando de músculos. Entonces, les estoy hablando de que los músculos son un tipo de tejido el cual se puede adaptar a la hipoxia, a el sentido anaerobio, mientras que este no, este es meramente aerobio. Entonces, por lo mismo, es donde nos menciona que es muy sensible a las interrupciones del flujo sanguíneo, porque entonces la falta de flujo sanguíneo ocasiona de 5 a 10 segundos la pérdida de la conciencia, así de rápido. Entonces, el metabolismo, el flujo y los líquidos están íntimamente ligados acá. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, estábamos viendo en anatomía las capas de las meninges como tal y nos mencionaban de que entonces la aracnoides era completamente avascular y la pía madre era muy vascularizada. Eso entonces, ¿qué nos quiere decir? De que entonces, por ejemplo, la aracnoides, el líquido cefalorraquídeo, también es la que le va a dar los nutrientes, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que tener una irrigación como tal. A lo que voy es de que toda célula al final se tiene que alimentar para generar metabolismo y seguir viva, simplemente que hay algunas que lo hacen de maneras distintas. Va. Entonces, ahora miremos el flujo sanguíneo acá. Les tengo esta diapositiva porque es importante que la entendamos en cuestión de los elementos que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, uno cuando piensa el encéfalo y todo, bueno, ya ustedes ya vieron introducción al sistema nervioso en anatomía y también todo lo del encéfalo y anatomía, pues del sistema nervioso central, van a saber de que no todos son neuronas, no todos sinapsis, ¿verdad? O sea, sí, obviamente es lo que nos interesa en ese momento, pero, por ejemplo, podemos ver acá que los verdes que ustedes miran ahí son los astrocitos. Estos astrocitos no van a generar sinapsis como tal. Su función es básicamente hacer de, no esclavo, pero realmente de un ayudante permanente a las neuronas que sí generan sinapsis, a los vasos nerviosos que van a alimentar a estas neuronas como tal, y entonces literal como si fueran unos andamnios vivientes, literal. Entonces, ustedes miran acá de que este es el astrocito, el cual entonces se viene para acá y entonces este es una parte del astrocito que se llaman pedicelos. ¿Por qué pedicelos? Porque parecen como que fueran pies, ¿verdad? Entonces, estos pedicelos de los astrocitos ustedes lo van a ver más en histología, pero entonces, si se dan cuenta, va agarrando uno, luego el otro del otro lado lo agarra y al final lo encapsula, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. Porque su función es literalmente esa, mantenerlos en su lugar y también aportar los nutrientes, aportar entonces neurotransmisores que van a ser esenciales para ello como tal. Acá tenemos, por ejemplo, una arteria pial, que es la que hemos visto que entonces ahora entendemos que es una arteria de la pía madre, ¿verdad?
y entonces que esta literalmente se mete en toda la materia como tal, y aquí está la pía madre meramente adosada al tejido, ¿verdad? Entonces se mete, es una arteriola entonces que va a estar penetrando, y otra cosa importante es el espacio de Virchow-Robin, porque entonces acá nos mencionan de que normalmente, ustedes lo van a ver también en un capítulo específico, pero el flujo sanguíneo como tal tiene cierta comunicación en cuestión del plasma, de qué es lo que sale y qué es lo que entra. Es decir, el flujo no necesariamente va a ir solo en esta dirección y ahí se va a mantener, sino que hay cierto flujo que si se dan cuenta, pues ahí quedan algunos espacios. Entonces hay cierto flujo el cual pues se va saliendo. Se va saliendo y entonces normalmente no se salen proteínas, pero si se salen algunas proteínas, pues se van a quedar en este espacio y este es el que mencionan como el espacio de Virchow-Robin, que es entre la arteriola como tal y la pía madre. Si se dan cuenta, es un espacio en donde pues no debería de haber nada, no debería haber líquido cefalorraquídeo, no debería haber nada. Sin embargo, es el espacio en donde se comunica el vasito con el exterior. Va, pero eso tal vez es como para otro capítulo, solo para que entiendan la imagen como tal. Ahora entonces, el flujo sanguíneo cerebral en generalidades, tenemos lo del polígono de Willis que ya lo hemos visto en anatomía, ¿verdad? Cuatro arterias principales, ¿verdad? Entonces, dos carótidas que vienen, entonces, o sea, son carótidas internas y dos vertebrales que vienen entonces de la subclavial como tal, mientras que las carótidas internas vienen de la carótida común, tanto derecha como izquierda, ¿verdad? Van a formar el polígono de Willis, muy importante. Si se lo van a preguntar en anatomía de una vez, estudienlo ahorita para que tal vez si se los preguntan en fisiología. Es un detalle anatómico demasiado importante. Entonces, el flujo normal, y esto es pregunta de examen, el flujo normal normalmente va a ser de 50 a 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido por cada minuto, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, es como que estamos agarrando una porción del tejido y a ese tejido pues entonces le van a llegar 50 a 60 mililitros de irrigación como tal. Representa el 15% del gasto cardíaco total. Y eso es importante porque si se dan cuenta, pues nos menciona que representa el 15% del gasto cardíaco el encéfalo como tal, pero solo va a representar el 2% del peso del cuerpo. Es decir, el 2% del peso, en una masa de 2% del peso del cuerpo, va a equivaler al 15% de la energía que el cuerpo da en forma de flujo sanguíneo como tal, ¿verdad? Entonces eso es bastante importante porque entonces ahí miramos la actividad metabólica que nos están mencionando. Y es que otra cosa muy importante que tienen que saber es el hecho en el cual em, el tejido tiene metabolismo a demanda. Es decir, yo, por ejemplo, comienzo a ejercitarme, pero entonces comienzo a hacer pierna, pues no porque estoy haciendo pierna significa que entonces yo después voy a salir de hacer ejercicio y voy a tener súper hinchadas las piernas, eso sí, pero no porque entonces ahí aumentó el flujo sanguíneo, ahora todo mi flujo sanguíneo está aumentado, ¿verdad? No es como que entonces hice pierna, pero siento hinchado los brazos. No, porque al final el tejido que pidió más flujo porque aumentó su metabolismo, es el tejido de las piernas. Pues lo mismo acá, ¿verdad? Esto nos hace saber entonces de que obviamente no es como que si el cuerpo fuera comunista y le da lo mismo a todos, sino que entonces el 15% del gasto cardíaco en 2% del tejido del cuerpo nos indica que realmente hay un montón de metabolismo en el encéfalo, incluso de manera basal, ¿verdad? Entonces el flujo basal, el flujo normal, recordemos, es de 50 a 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido por cada minuto. Eso se lo tienen que aprender literalmente así. ¿Va? Entonces miremos acá. Este es entonces el polígono de Willis que ustedes ya conocen y entonces el control metabólico nos menciona que el principal factor de regulación no es el sistema nervioso en este caso, sino que es el control metabólico local, que es el que yo les mencionaba. El cerebro va a regular su propio flujo sanguíneo basándose entonces en su actividad. Como les mencionaba, si hay un montón de sinapsis, estamos pensando, estamos estudiando, va a haber más flujo sanguíneo, sin embargo, de por sí el basal es bastante alto. ¿Va? Los factores clave para determinar entonces esta regulación del flujo sanguíneo cerebral va a ser el dióxido de carbono y los iones hidrógeno con el oxígeno como tal. Esto es importante porque entonces el principal control del flujo sanguíneo cerebral no va a ser nervioso, no va a ser por vasodilatación. ¿Y esto por qué? La vasodilatación o la vasoconstricción a nivel del sistema nervioso central, específicamente del encéfalo, se utiliza más como protección, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente súper hipertenso, el cual entonces tiene como riesgo de una hemorragia a nivel cerebral, pues entonces hay una vasoconstricción previa para que cuando llegue el flujo, pues ya no llegue tan fuerte, ¿verdad? Pues lo mismo acá, sin embargo, nos están diciendo que ese no va a ser el principal control del flujo sanguíneo, sino que es metabólico. Entonces nos enfocamos en los electrolitos que nos mencionan electrolitos como el dióxido de carbono, los iones hidrógeno
y el oxígeno como tal. Entonces miremos eso, ¿va? Van a ser o van a actuar como vasodilatadores, ¿verdad? Entonces, al final, el cuerpo va a vasodilatar, pero no porque llegó de manera parasimpática o de manera simpática el sistema nervioso central a decir, bueno, hay que vasodilatar. No, realmente funciona más por electrolitos. Entonces nos mencionan que el dióxido de carbono y los iones hidrógeno son los vasodilatadores cerebrales más potentes. Esto también fijo puede llegar a ser pregunta de examen. Entonces, en el mecanismo específico tenemos que a un aumento de la actividad cerebral va a aumentar el metabolismo. Eso es lo que ya habíamos mencionado ahorita. Sin embargo, entonces hay que analizar que consecuentemente si aumenta el metabolismo es como que si yo comienzo a comer más, pues también tengo más desecho. Pues lo mismo acá. Aumenta el metabolismo, aumenta la energía, pero también aumenta el desecho del propio metabolismo como tal. Entonces, al momento que se comienza a acumular este desecho, entonces este desecho que sería el dióxido de carbono va a reaccionar con el agua y va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico entonces que tiene iones hidrógeno, pues entonces va a causar vasodilatación. Al momento de que los iones hidrógeno causan vasodilatación, pues entonces aumenta el flujo sanguíneo, porque entonces si ustedes no lo han visto todavía, pues imagínense tenemos un vaso acá normal, ¿verdad? Y entonces vasodilatación es literalmente hacerlo más ancho, más largo, se podría decir, bueno, no más largo, pero sí más ancho para que llegue más sangre, ¿verdad? Entonces imagínense, el tubito ahora es un tubo más ancho como tal, porque entonces se vasodilató. Vasoconstricción sería entonces que en lugar de ser esto, pues entonces ahora que sea un mini tubo, por lo mismo que entonces se disminuyó su diámetro, mientras que acá aumenta su diámetro como tal. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque entonces es como que si ustedes tuvieran que pasar un flujo de un punto A un punto B y entonces solo tuvieran una manguerita así. Si yo les doy una manguera más larga, pues entonces más grande como tal, pues entonces va a ser más rápido. Ahorita lo que necesitamos, en dado caso se me comienza a acumular la basura, se podría decir que sería el dióxido de carbono, porque aumenta mi metabolismo y esto es como consecuencia del mismo, pues entonces tengo que básicamente lavarlo para que entonces, si se me está comenzando a acumular, pues entonces bajar a los niveles normales. ¿Por qué? Porque consecuentemente este dióxido de carbono va a causar iones de hidrógeno que se van a acumular y estos sí pueden ser tóxicos y por lo mismo hay vasodilatación. El cerebro de una vez detecta iones de hidrógeno y entonces va a lavar el exceso de dióxido de carbono y consecuentemente de los iones de hidrógenos como tal. Va. Aquí está lo que yo les menciono de la vasodilatación. Miren una arteria normal que entonces se vasodilata y entonces termina en esto como tal. Si se dan cuenta es la misma arteria, simplemente que el flujo entonces ahora tiene más lugar por donde va a poder pasar. El factor entonces está en un déficit de oxígeno como tal, de iones de oxígeno, que va a ocasionar obviamente hipoxia, ¿verdad? Entonces, como causa hipoxia, también va a causar vasodilatación. Si se dan cuenta, son dos mecanismos distintos los cuales van a causar el mismo resultado, ¿verdad? Si el flujo entonces es insuficiente, por lo mismo de la hipoxia, porque hay un déficit de oxígeno como tal, la presión parcial de oxígeno va a caer, ¿verdad? Porque obviamente me falta oxígeno, pues la presión parcial de oxígeno va a caer. Los vasos entonces se van a dilatar para aumentar el flujo y captar más oxígeno como tal. Miren acá cuántos eritrocitos están pasando, que son obviamente los que van a ser los responsables de la oxigenación. Y entonces ahora miren acá cuántos están pasando como tal. ¿Por qué? Porque entonces vasodilatamos y por lo mismo el cuerpo lo sabe y es el mecanismo que tiene para regular la cantidad de oxígeno que lleva a las neuronas para que cumplan con su metabolismo como tal. Este mecanismo entonces va a ser protector, crucial para prevenir entonces el daño cerebral. ¿Por qué hay tanto mecanismo? Porque ya habíamos hablado que el cerebro sí es bien lleno de cosas con la obtención de su energía. Y entonces como no puede ir en un proceso anaerobio, pues entonces tiene que hacer todo eso, ¿va? En la regulación volvemos ahora con la autorregulación. El cerebro entonces va a mantener un flujo sanguíneo notablemente constante, o sea, normalmente el valor que habíamos visto va a ser el que normalmente va a ser. ¿Por qué? Porque entonces lo va a hacer incluso cuando la presión arterial sistémica esté entre 60 y 140, o sea, tiene todo ese rango como para fallar, se podría decir. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, si la presión arterial sube, los vasos cerebrales entonces se van a contraer y van a generar esa vasoconstricción. Si la presión arterial baja, pues entonces se van a dilatar, van a generar entonces vasodilatación. Esto entonces
va a funcionar de la siguiente manera. Si la presión entonces aumenta, pues entonces el cerebro se va a adaptar a esa presión para que no se dañe, ¿verdad? Y pues también viceversa. Una cosa importante es el hecho en donde por encima de 140 milímetros de mercurio, este mecanismo entonces ya deja de ser efectivo, falla y entonces ocurre edema. ¿Por qué? Porque entonces ustedes van a tener un capítulo que lo vamos a ver pues en otros módulos, pero entonces en el cual van a ver de que el flujo pues se puede salir al tercer espacio, como yo les había mencionado en el espacio de Virchow-Robin, pues entonces se pueden salir a ese espacio por tres mecanismos, ya sea que, por ejemplo, nos falte proteínas y entonces disminuye la presión oncótica, y también otro muy importante es el hecho en donde aumente la presión hidrostática, que la presión hidrostática es la que literalmente lleva el líquido que está transportando, el fluido que se está transportando. Entonces, si aumenta hasta 140 milímetros de mercurio la presión hidrostática, pues entonces el líquido literalmente se va a comenzar a salir, como que si yo tuviera un globo que le lleno, lleno, lleno de agua, en algún momento va a explotar. Ahora bien, la arteria no va a explotar, pero recuérdense que la arteria no son paredes perfectas. La arteria tiene esos poritos que normalmente son fisiológicos, porque entonces están hechos por medio de las uniones de las células como tal. Entonces, normalmente el líquido va a pasar sin problema y algo de líquido se va a pasar, pero no todo. Pero si aumenta demasiado la presión, pues entonces se comienza a salir todo al tercer espacio y ahí donde genera edema, ¿verdad? La hinchazón que todos conocen. Ahora bien, el acoplamiento neurovascular nos mencionan entonces que es el flujo sanguíneo que se va a dirigir exactamente hacia las neuronas que están activas, como les menciono, a las que lo necesitan directamente. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, las neuronas activas van a liberar neurotransmisores como el glutamato. El glutamato entonces va a estimular a los astrocitos que estábamos viendo acá, ¿verdad? Y entonces que estos se van a conocer como células gliales, es decir, células que no van a dar sinapsis como tal. Los astrocitos que van a tener estos pies que se llaman pedicelos, por los que yo les mencionaba, van a liberar sustancias. Por ejemplo, y una muy importante ahorita y siempre va a ser este que se llama NO, que es el óxido nítrico. ¿Ok? El óxido nítrico es uno de los más potentes vasodilatadores en todo el cuerpo. Sin embargo, aquí normalmente les van a decir que es el más potente. Sin embargo, ahorita por eso de que era importante cuando estábamos viendo de que el más potente acá entonces va a ser los iones hidrógeno, sí, los iones hidrógeno y el dióxido de carbono, ¿verdad? Esto como en el cerebro como tal son los más potentes. Sin embargo, en el resto del cuerpo normalmente van a ver de qué es el óxido nítrico. ¿Por qué? Porque este literalmente su función vital es causar vasodilatación. ¿Ok? Entonces, las neuronas vienen, activan neurotransmisores que van, por ejemplo, el glutamato, este va a estimular a los astrocitos, este por medio de sus pedicelos van a liberar las sustancias, ¿verdad? Que entonces van a causar vasodilatación directamente al capilar, porque si se dan cuenta, esa es su función, estar envolviendo a los capilares como tal. Va. Ahora, con el líquido cefalorraquídeo. Con el líquido cefalorraquídeo nos podemos enfocar en lo siguiente, y es el hecho en el cual habíamos visto que tiene un flujo. Ese flujo es muy importante conocerlo, conocer su trayecto, conocer las partes que lo conforman y también conocer qué pasaría entonces en dado caso se obstruye. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a ver el día de hoy. El cerebro entonces y la médula espinal van a flotar en este líquido cefalorraquídeo. El número así normal de líquido cefalorraquídeo que vamos a tener es de 150. Este tipo de números siempre los preguntan mucho. Entonces, por lo mismo, vale la pena memorizarlo como tal. La función principal entonces va a ser actuar como un amortiguador. Si se dan cuenta, todo esto aquí, sí, todo lo azul, el líquido cefalorraquídeo está envolviendo todas las estructuras. ¿Por qué? Porque literalmente le actúa como el cojín, como entonces de que aguanta los golpes, ¿va? Contra el cráneo, que obviamente es una estructura como que si yo topara contra una pared, no se va a mover, ¿va? Entonces, va a mantener un entorno químico estable, lo cual también nos interesa porque hay ciertos niveles de pH, por ejemplo, que no podemos aguantar a nivel cerebral. Y por eso es de que recuerden que el pH, los iones hidrógeno, van a ser de los mayores dilatadores que habíamos visto hace literalmente un ratito, ¿va? Entonces, la formación del líquido cefalorraquídeo, esto se lo dije en Anato, pero ahorita igual, apréndanselo porque fijo lo tienen que saber, o sea, esto no hay chance que no lo sepan para el resto de su vida, es de que la formación del líquido cefalorraquídeo es por medio de los plexos coroideos, ¿ok? Entonces, los plexos coroideos, ¿dónde van a estar? Van a estar en los ventrículos, específicamente o de mayor manera en los ventrículos laterales, porque recuérdense que los ventrículos laterales son estos que son mucho más grandes que cualquier otro ventrículo, entonces tiene el sentido de que aquí hay un montón de plexo coroideo, que es como un endotelio, ¿verdad? Entonces, este plexo coroideo
lo que va a generar es el líquido cefalorraquídeo directamente. Entonces, recuerden que tenemos dos laterales, un tercero y un cuarto para que sean entonces cuatro ventrículos, ¿verdad? Entonces, esto no va a ser por medio de una filtración pasiva del plasma, es decir, no es como que solo va a pasar y así de simple es el líquido cefalorraquídeo, sino que es una secreción activa. Va a requerir entonces energía para arrastrar entonces los iones y entonces esos iones que luego se meten acá, pues van a arrastrar agua y de esa manera va a generarse el líquido cefalorraquídeo. Lo que tienen que saber de acá es que la formación del líquido cefalorraquídeo es por los plexos coroideos y que el número normal de la cantidad de líquido cefalorraquídeo es 150 ml. ¿Va? Ahora miremos el trayecto que ya también lo habíamos visto en anatomía como tal. El trayecto del flujo del líquido cefalorraquídeo va a ser el siguiente. Es que tenemos los ventrículos laterales, que habíamos dicho que aquí es donde se genera mayormente todo. Entonces vamos a comenzar desde acá. Recuerden que tenemos uno derecho y un ventrículo lateral izquierdo, que aquí no se mira porque estamos viendo desde un corte sagital en una vista lateral, entonces pues solo se mira uno, pero pues atrás de este ahí está el otro. ¿Va? Estos entonces van a venir aquí, entonces se generan y entonces pasan por medio entonces del agujero de Monroe. Entonces ustedes tienen que aprenderse esto fijo como cuando se aprenden el trayecto de las arterias. O sea, tienen que aprenderse de que vienen de los ventrículos laterales y que van a pasar al tercer ventrículo, pues obviamente, por medio del agujero de Monroe. ¿Va? Entonces, ¿dónde va a pasar luego? Al cuarto ventrículo fijo. ¿Va? Va a pasar al cuarto ventrículo por medio del acueducto de Silvio. Entonces, esto también es muy preguntable. Y luego va a ir al espacio subaracnoideo directamente, que entonces va a rodear la médula y el cerebro como tal, ¿verdad? Aquí tenemos entonces el acueducto de Luschka, el agujero de Magendie que nos mencionan acá, ¿verdad? Que entonces recuérdense que cuando estamos en el cuarto ventrículo tiene una salida como para atrás y dos para los lados, ¿verdad? Esto no es tan preguntado, simplemente para que se aprendan como el recorrido completo, ¿verdad? Y entonces a partir de aquí, pues ya, sí, literalmente se va a recorrer y a ser feliz, va. ¿Y dónde se van a drenar? Pues recuérdense entonces también de que la semana pasada vimos a las meninges y cuando vimos las meninges vimos que teníamos pliegues y que la dura madre tenía una capa perióstica y una capa meningia y cuando se separan pues entonces crean los senos venosos durales. Va. Cuando crean esos senos venosos habíamos mencionado que tenían unas granulaciones y en esas granulaciones pues entonces salen desde el espacio subaracnoideo hacia los senos venosos durales porque la función de esas granulaciones es drenar el líquido cefalorraquídeo de regreso hacia la sangre para que llegue al corazón y pues simplemente pues ahí se reutilice como tal el líquido, ¿verdad? Pues lo mismo entonces tenemos que aprendernos acá, que está formado por los plexos coroideos y que está entonces drenado como tal hacia la sangre otra vez por las granulaciones aracnoideas que están entonces específicamente en el seno de la dura madre, el sagital, ¿verdad? El sagital superior. Va. La absorción, entonces, cabal, lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Vellosidades aracnoideas. Miren acá la aracnoide, la trabécula, entonces, que son estas como las telarañas que habíamos mencionado, el espacio, la pía madre y pues entonces el tejido cerebral. Aquí, entre el vaso sanguíneo y el tejido cerebral y la pía madre, tenemos el espacio perivascular, que es el que estábamos viendo, ¿verdad? Que aquí entonces se van a acumular ciertas sustancias, las cuales pues entonces van a estar en el tercer espacio. Va. Ahí. Entonces, tenemos las vellosidades aracnoideas que van a generar que el líquido cefalorraquídeo va a regresar hacia la sangre, como habíamos mencionado anteriormente. Lo hace a través de las vellosidades aracnoideas o granulaciones aracnoideas. Muy preguntable, es de lo básico, básico que tienen que saber en este capítulo. Estas vellosidades entonces van a protruir desde el espacio subaracnoideo hacia las grandes como flexiones que habíamos visto de dura madre, que serían los senos venosos durales, ¿va? Específicamente o de mayor manera en el seno venoso dural sagital superior, ¿va? Esto entonces, como habíamos visto también anteriormente en anatomía, no van a tener válvulas, ¿verdad? O sea, tienen las vellosidades específicamente tienen válvulas, pero los senos venosos durales no van a tener válvulas, no funcionan como si fueran unas venas. Entonces, la unidireccionalidad es dependiente de este como tal, que sería entonces las vellosidades en sí, ¿verdad? Van a ser unidireccionales. Esto es importante. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Se aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo va a aumentar? Bueno, si imagínense, tenemos un tumor y entonces la presión del líquido cefalorraquídeo pues va a aumentar de manera que tenemos más presión en sangre eh,
y menos en líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, o viceversa. Entonces, si tenemos más presión en líquido cefalorraquídeo y menos en presión venosa sanguínea como tal, pues entonces las vellosidades se van a abrir y el líquido cefalorraquídeo va a fluir hacia la sangre, ¿verdad? Porque ese es el objetivo que queremos, líquido cefalorraquídeo que esté drenado hacia la sangre directamente, ¿verdad? Mientras que si la presión venosa de la nada, imagínense, por algún trastorno, alguna patología, aumenta, pues entonces la presión y es mayor a la del líquido cefalorraquídeo, pues entonces esas vellosidades se van a colapsar, se van a cerrar. ¿Por qué? Porque entonces si queremos que esto pase fijo, o sea, líquido cefalorraquídeo hacia la sangre venosa, si queremos que esto pase, pero ahora recordemos que entonces las presiones van a funcionar de que una cosa va a pasar de mayor presión a menor presión, entonces lo mismo va a pasar acá. Si la presión venosa es mayor a la presión del líquido cefalorraquídeo, no hay chance de que el líquido cefalorraquídeo pase a la sangre, porque entonces la sangre tiene mayor presión. Entonces, para que no se regrese, para que entonces no ocurra sangre pasándose al líquido cefalorraquídeo, al espacio subaracnoideo, pues entonces estas válvulas se van a cerrar para que entonces no pase nada. Simplemente no pasa ni uno ni otro y así no se regresan, ¿verdad? Para que no pase sangre al líquido cefalorraquídeo. Esto es muy importante porque recuérdense, o sea, ¿por qué desde que entonces el líquido cefalorraquídeo no tiene sangre? Por eso, ¿verdad? Porque las válvulas son unidireccionales. Solo puede pasar del líquido cefalorraquídeo a sangre como tal. Ahora miremos entonces qué es lo que pasa si está alterado. La hidrocefalia. Como había mencionado, pues entonces aquí están los ventrículos sin hidrocefalia y aquí están con hidrocefalia, muchos más grandes. ¿Por qué? Porque entonces hay varias causas como tal, hay varias causas patológicas y hay dos tipos principales de hidrocefalia. También usted lo que tiene que pensar es probablemente hay alguna obstrucción, ¿verdad? Imagínense hay alguna obstrucción que pase que el líquido cefalorraquídeo siga y siga y siga produciéndose, pero no se absorba de la misma manera que se produce. Entonces se comienza a acumular. Por lo mismo miramos acá. La hidrocefalia entonces va a ser la acumulación de ese líquido cefalorraquídeo, lo que aumenta la presión intracraneal. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es relevante? Porque el cráneo no se va a mover, no va a dar de sí. El cráneo se va a quedar ahí en el mismo tamaño y ahí se va a quedar. Entonces, tenemos dos tipos, o sea, luego de que no da de sí, pues entonces imagínense, es como que a mí me estuvieran aplastando entre dos paredes. Como las paredes no se van a mover, fijo, el que se va a mover soy yo, pero porque voy a morir aplastado. Lo mismo acá. Entonces, el cerebro es el que va a morir aplastado si no se hace algo porque el líquido cefalorraquídeo se sigue acumulando y el cráneo no se va a mover, ¿va? Entonces, esto normalmente es por dos causas. La hidrocefalia no comunicante, la causa va a ser un bloqueo específico en el flujo, por ejemplo, un tumor en el acueducto de Silvio. Entonces, imaginemos de que estamos acá y entonces miramos acá. El acueducto de Silvio, imagínense que de la nada que hay un tumor, entonces todo el camino sigue siendo el mismo, pero se encuentra todo el nuevo líquido cefalorraquídeo dependía de pasar acá. Si hay un tumor acá, se comienza a acumular, 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 acumular. ¿Me entienden? Entonces, por lo mismo es importante la indemnidad de cada estructura que pase por el líquido cefalorraquídeo, ¿va? Entonces, obviamente, si hay un bloqueo, no va a poder llegar a las vellosidades, no va a poder llegar a ningún lado, no va a poder llegar a que se reabsorba y por lo mismo se va a comenzar a acumular. Ahora bien, con la hidrocefalia comunicante, la causa va a ser un problema en la absorción. Todo va a estar bien, no hay ningún bloqueo así muy evidente de tumores como tal, pero las vellosidades van a estar bloqueadas o no van a funcionar. Por ejemplo, cuando un paciente tiene meningitis, ¿verdad? Y entonces por el aumento de las cosas en el líquido cefalorraquídeo, pues va a dificultar la reabsorción de todo el líquido como tal. La protección entonces, importante, dos barreras, barrera hematocefalorraquídea y barrera hematoencefálica. Obviamente ustedes ya saben que la barrera hematoencefálica existe y que es de las más importantes acá, sin embargo, porque es medianamente selectiva. Sin embargo, la hematocefalorraquídea, pues entonces igual va a separar la sangre del líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos, ¿verdad? Que es lo que habíamos visto, ¿verdad? No es simplemente un filtrado del plasma como tal, sino que entonces sí tiene más ciencia como tal, que sería entonces la acumulación de sodio, luego entonces que se pase el plasma, etcétera, ¿va? Em, y luego la barrera hematoencefálica va a separar la sangre del tejido cerebral. Importante la diferencia, ¿verdad? Porque se los pueden poner así. Estructura que separa la sangre del tejido cerebral y les van a poner hematocefalorraquídea y hematoencefálica. Ese tipo de cosas. ¿Va? Va. Ahora miremos más de cerca la anatomía de la barrera hematoencefálica. Miramos de que entonces está formada por dos cosas bien importantes. Primero, los pedicelos que habíamos visto, los pies de los astrocitos. Una cosa importante de los pies de los astrocitos, aquí hay un astrocito, miren,
estás lanzando un brazo, otro brazo, y todos tienen pies, ¿verdad? Le hacemos un zoom y entonces miramos que ese es el pie, viene acá y pa, y se mete acá, ¿verdad? Y viene acá el otro y acá y termina, ¿verdad? Va, una cosa importante es de que este cierre, o sea, entre uno y otro, no es perfecto. Y este igual no va a ser perfecto. Viene otro y entonces igual, aunque se quieran pegar, pues entonces va a haber un espacio en el cual pueden pasar cosas. Entonces, esa es una cosa como tal, una de los factores que alteran la barrera hematoencefálica como tal. Y las otras son las uniones estrechas, que esas ya no van a hablar del astrocito, sino que van a hablar de las células endoteliales. ¿Cuáles son las células endoteliales? Estas que miran acá. Ustedes tal vez no las miran, pero no es el eritrocito, no es el pedicelo, sino que si se dan cuenta, aquí hay un núcleo. ¿Por qué? Porque obviamente si estamos viendo un tubo, ¿de qué está hecho el tubo? De células, porque no hay otra cosa con qué hacer tubos aquí en el cuerpo. Entonces, esta es una célula, por ejemplo, que está súper aplanada, que su función es ser un tubo, literal. Entonces, entre unión de célula, imagínense aquí terminó y aquí comienza la otra, entre unión de célula y célula, pues entonces también puede haber cierta como escapatoria de flujo. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque entonces tenemos que ver que la función como tal es la selectividad. Entonces, esta va a dejar que pasen cosas, ¿verdad? Pero de manera selectiva. Es decir, tenemos entonces que va a ser permeable a todo lo liposoluble, ¿verdad? Como el oxígeno, el dióxido de carbono, los anestésicos, el alcohol. Va a ser impermeable a los hidrosolubles, como los iones, importante, y las proteínas. Y va a requerir de transporte activo de glucosa y aminoácidos. ¿Ok? Esto es preguntable en el sentido de qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa. ¿Ok? Ahora bien, ya que vimos todo eso, miremos entonces cómo se mira la patología de edema cerebral como tal. Este va a ser entonces la acumulación de líquido en el tejido cerebral. Ustedes no lo miran aquí también, tal vez, pero a este cerebro le faltan los surcos y las y circunvoluciones. Perdón. Entonces, le faltan esas como tal. ¿Y por qué? Porque entonces está todo apretado, como el dibujo que habíamos visto anteriormente. Vamos a ver aquí. Miren acá. Mm, mm, mm. Miren cómo se mira de arrugadito este cerebro. Este se mira todo arrugado, así como que estas circunvoluciones, estos surcos que estamos viendo, eso es normal, ¿verdad? Porque entonces, pues son requeridas. Miren este de acá, literal parece como un dibujo en 2D, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo está apretado. Pues lo mismo acá. Si ustedes miran uno normal, van a darse cuenta que aquí todo está apretado y que aquí entonces donde están los ventrículos, ¿verdad? Pues entonces está todo apretado como tal. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque habíamos mencionado que el edema va a ser la acumulación de líquido en el tejido cerebral, específicamente pues un edema cerebral. La causa específicamente va a ser un edema vasogénico. Al momento que no se respeta la barrera hematoencefálica por algún traumatismo, hipertensión grave, etcétera, el plasma, como las proteínas y el líquido, se filtran desde los capilares hacia el cerebro. Ya no hay una selectividad, perdón. Y esto es peligroso porque el cráneo no se expande por la ley que ustedes si quieren ser cirujanos la pueden ir a revisar, la ley de Monroe-Kelly. ¿Ok? La ley de Monroe-Kelly nos menciona de que entonces solo hay tres cavidades, o sea, hay tres estructuras o fluidos que se pueden alterar en el espacio de la bóveda craneana como tal, porque la bóveda craneana como tal no va a dar decir que sería entonces la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el tejido cerebral. Si alguna de esas tres aumenta, de manera descontrolada, entonces a ser un problema para el cerebro porque entonces no se va a poder expandir, el cráneo no se va a expandir como tal. Va. El metabolismo, entonces, como mencionábamos anteriormente, alta demanda, ¿verdad? Es metabólicamente caro. 15% del metabolismo para solo ser el 2% del peso como tal. 15% del gasto cardíaco para ser el 2% nada más del peso del cuerpo como tal. El metabolismo entonces es casi exclusivamente aerobio, nada anaerobio. La mayor parte de la energía se consume por las neuronas, no por la glía, como por ejemplo los astrocitos, para mantener entonces la bomba de potasio y de esa manera poder generar potenciales de acción cuando yo quiero, cuando pues el cerebro quiera como tal. El metabolismo entonces tiene dependencias críticas, dependencia total al oxígeno y dependencia total a la glucosa. ¿Por qué es importante eso? Porque son debilidades metabólicas. ¿Cómo va a ser eso que un tejido no aguante si yo le quito el oxígeno?
que no aguante si yo le quito la glucosa. Si hay otras opciones que simplemente el cerebro no quiere tomar. Entonces, no puede realizar metabolismo anaerobio y entonces vamos a desmayarnos de 5 a 10 segundos. Mientras que con la glucosa no puede almacenar glucógeno. A diferencia del músculo, por ejemplo, que cuando lo necesita lo convierte a glucosa y lo utiliza de una vez. Este no, este es súper acomodado. Necesita entonces un suministro constante de glucosa de la sangre. Y luego, por lo mismo, entonces una hipoglucemia es tan grave como la falta de oxígeno, porque entonces una hipoglucemia literalmente nos menciona el cerebro no está recibiendo energía, como que si me estuvieran ahorcando, literal. ¿Por qué? Porque aunque me esté llegando sangre, aunque me esté oxigenando como tal, pero ya no hay energía, lo cual entonces es causa de, y por lo mismo es tan grave como la falta de oxígeno como tal, ¿verdad? Entonces, esa sería la clase del momento. No sé si tienen dudas, si no pasamos de una vez a la siguiente. ¿Todo bien? Va. Pasemos entonces de una vez a la regulación de la temperatura corporal. No creo que nos tardemos tanto. Vamos a ver entonces. Ahora, capítulo 74. Regulación de la temperatura corporal y la fiebre. Ok. Entonces vamos a ver acá. La temperatura central versus la temperatura periférica. Ustedes van a ver de que en semiología cabal les hablan de esto y es de que realmente uno cuando mira la temperatura está midiendo siempre la temperatura periférica. ¿Por qué? Porque la temperatura central va a ser literalmente central, va a ser profunda, va a ser la del cráneo, la del tórax, la del abdomen. Y una cosa que ustedes tienen que saber es que esta específicamente es muy constante. O sea, la del cráneo, la del tórax y la del abdomen probablemente es la misma, ¿verdad? Cuando dependiendo obviamente de la interacción con el ambiente. Pero eso es lo que yo le menciono, que por ejemplo yo puedo tener las manos frías y los pies bien calientes, ¿verdad? Porque esa toda es temperatura periférica, pero temperatura central se está refiriendo literalmente al cuerpo como tal, por dentro, y entonces aunque sea el caso de las manos bien frías y los pies bien calientes, todo lo central probablemente va a estar con la misma temperatura porque no está expuesto al ambiente como tal. El valor medio entonces, a término de examen, 36,5 y 37,5. Mientras que la temperatura cutánea va a subir y bajar con la temperatura ambiente. Nos tenemos que adaptar al medio y por lo mismo es importante la capacidad para ceder el calor al entorno, ¿verdad? Vamos a ver acá cómo es lo que va a cambiar. Ustedes van a ver de que la rectal es la que más se acerca a la temperatura central. Si ustedes preguntan, pues es eso. La rectal es la que más se acerca a la temperatura central. Está, pues, o sea, rodeada de vasos, ¿verdad? Todo. Sin embargo, si ustedes les piden entonces la temperatura, pues ustedes la deberían de ajustar. ¿Cómo la van a ajustar? Bueno, en Semio les dan unos valores que ustedes no tienen que saber ahorita, simplemente que así a general, no por bibliografía de Semio, eh, la temperatura oral va a ser menor, o sea, 0,5 grados centígrados menor que la rectal, y la temperatura axilar va a ser menor por medio de 1 grado a la rectal. O sea, si la comparamos, la rectal es la más alta. ¿Por qué? Porque entonces es la que más se asemeja a la temperatura central, ¿verdad? Mientras que entonces el cuerpo, pues, o sea, de manera exterior se puede ir adaptando. Entonces, la producción de calor, que se le denomina termogénesis, es porque entonces el calor va a ser un subproducto del metabolismo. Recuérdense entonces que ya incluso vimos termodinámica cuando estábamos en biología, ¿verdad? Ahorita nos va a servir, porque entonces, pues el calor va a ser el subproducto del metabolismo porque lo que queremos es generar energía, pero recuérdense de que ninguna máquina va a ser perfecta, que va a generar entonces un 100% de eficiencia, es decir, todo lo que yo agarré lo convertí 100% en energía. No, ninguna, ¿verdad? Todas tienen un nivel de pérdida y entonces ese nivel de pérdida normalmente va a ser calor. El calor entonces acá es literalmente lo que queremos, ¿verdad? Porque entonces estamos produciendo calor, es lo que el cuerpo quiere. Las fuentes para esta producción de calor van a ser la tasa metabólica basal, la actividad muscular, incluso solamente el tono postural, perdón, ah, el efecto de la tiroxina a largo plazo, que es entonces una hormona tiroidea, la cual aumenta el metabolismo de la persona, literalmente así directo, ¿verdad? Por es un cambio a nivel nuclear. Entonces, aumenta el metabolismo de la persona y por lo mismo, pues va a ser a largo plazo. La estimulación simpática, ya sea la epinefrina o no la epinefrina, la actividad química celular, por ejemplo, la digestión, todas esas van a producir calor, es decir, casi que todo procedimiento, todo proceso fisiológico en nuestro cuerpo va a producir calor. ¿Por qué? Por el mero hecho de estar vivos, ¿va? Entonces,
Vamos a ver cómo lo soluciona el cuerpo. Tenemos mecanismos físicos de pérdida de calor, ¿verdad? Tenemos que por radiación, es decir, por ondas electromagnéticas infrarrojas, va a perder calor. Específicamente eso es como el mayor proceso de pérdida de calor que tenemos fisiológicamente porque va a ser el 60%. Estas van a ser entonces las ondas infrarrojas que el cuerpo va a irradiar a objetos fríos, ¿verdad? A las paredes. Básicamente ustedes ahorita por estar vivos están irradiando ondas infrarrojas y es el 60% del mecanismo por los cuales em, se pierde la energía como tal. Entonces, luego tenemos la conducción. La conducción entonces tenemos de dos. Tenemos la conducción como tal, que es la conductancia, se podría decir, de en contra de los objetos directamente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el paciente que se está sentando directamente a la mesa, de una vez le está pasando entonces la energía como tal. Y luego tenemos la convección. La convección no va a ser directamente con algún objeto físico, sino que con el aire calentado y pues entonces va a ser reemplazado por aire fresco, lo cual entonces va a aumentar em, la sensación del calor como tal. La evaporación, también muy importante, es la segunda más prominente cuestión de promedios acá. Entonces, la evaporación va a ser por medio del sudor y la respiración, no solo por el sudor, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver de que la evaporación, pues tiene también sus ciencias, tiene también sus específicos, que ahorita vamos a ver. Perdón. Entonces, la importancia de la evaporación como tal es literalmente la única manera proactiva que tiene el cuerpo de liberar calor. Así se lo tienen que saber. Si se dan cuenta, yo no mido si voy a liberar 50% de radiación o 60% y tampoco la evaporación, la verdad. Simplemente que esta sí es modificable de manera fisiológica. La radiación, por ejemplo, no. La conducción de la atmósfera tampoco. La conducción hacia los objetos, pues tampoco. Entonces, por lo mismo, la evaporación es como el principal mecanismo de regulación que tenemos en el cuerpo. Entonces, un gramo de agua evaporada va a disipar 0,58 calorías. Esto se le considera, como habíamos visto anteriormente en lo de los fluidos, como pérdidas insensibles, es decir, las pérdidas que yo tengo del líquido por medio de solamente la piel y los pulmones. Entonces, la clave como tal, cuando la temperatura ambiente es mayor a la de la piel, la radiación y la conducción ganan calor. La evaporación entonces es el único medio para enfriar el cuerpo en ambientes cálidos. Va. Ahora, la piel como radiador. La piel entonces y la grasa subcutánea actúan como aislantes. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces también van a controlar el flujo de la sangre para llevar calor al núcleo de la piel y también si se dan cuenta, pues algunas están más superficiales que otras. Esto entonces es importante por el hecho en el cual, por ejemplo, recuérdense el plexo de Kieselbach que estaba en la mucosa de la nariz como tal. Ese plexo pues estaba súper superficial y una de las funciones que habíamos visto, el de la nariz, tenía una función respiratoria y una función olfativa. La función respiratoria entonces se procuraba que el aire entonces disminuyera de velocidad, que se humedeciera y que entonces se volviera un poco más caluroso. Pues entonces parte de las funciones del plexo de Kieselbach era esa como tal, por lo mismo que eran anastomosis de arterias como tal, que llevaban el flujo sanguíneo, llevaban entonces esa temperatura y al estar tan superficiales, pues entonces transmitían el calor como tal. Va. Estas anastomosis entonces arteriovenosas en la piel, pues entonces van a permitir un flujo masivo hacia los plexos venosos cutáneos, ¿verdad? Aquí miramos entonces cómo se traslapan como tal y entonces cómo también intercambian energía. La vasodilatación entonces va a actuar como un radiador eficaz porque va a perder calor, ¿verdad? Mientras que la vasoconstricción va a ser un aislante eficaz porque va a conservar el calor, ¿verdad? Entonces, es importante por el hecho en el cual, si nosotros, por ejemplo, estamos en un lugar súper nevado, sin guantes ni nada, y entonces nos da un montón de frío, pues esto explica de que sea entonces una vasoconstricción, el hecho en el cual va a actuar como un aislante eficaz por el hecho en el que, pues entonces al momento de que se genera la vasoconstricción, va a conservar el calor.
por lo mismo de que no lo va a mostrar hacia el exterior. Y esto es otra cosa muy importante, porque entonces lo que queremos preservar siempre no es la sensación de las manos, no es qué tanto frío yo siento en la punta de los pies, es las vísceras. Y las vísceras son parte de la temperatura central. Por lo mismo, la temperatura central no cambia tanto. Porque ustedes piensan de que las vísceras aguantarían tanto como el frío que yo tengo nada más por no ponerme suéter, pues no, ¿verdad? Entonces, la temperatura central se mantiene constante. Por lo mismo, la vasoconstricción es un aislante porque, claro, tiene sentido de que si yo tengo frío en las manos, pues se vasodilaten y de esa manera, pues me da más calor. Pero es que la verdad es que el cuerpo no le preocupa la piel de las manos, por ejemplo, la piel de los pies, simplemente le preocupa la temperatura central. Y si para eso tiene que vasoconstreñir, pues entonces lo va a hacer. Y de igual manera, si estamos con demasiado calor, no piensen de que entre más calor es mejor, porque entonces también puede ser dañino y por lo mismo para zafarnos de esa energía como tal, pues tenemos la vasodilatación. Además de pues, los otros mecanismos que estábamos viendo aquí, ¿verdad? Va. Entonces, ahora con el mecanismo, ay, esta imagen se pegó bien fea. Pero con el mecanismo de la sudoración, tenemos entonces ahora la glándula tubular arrollada que tenemos acá. Tenemos que ver de que esto va a ser el poro de la piel que nosotros normalmente vemos. Y este va a ser entonces la salida. Cuando ustedes miren cualquier glándula, normalmente vamos a tener esta parte de acá que entonces está arrollada acá. Esto entonces está inervado y la sudoración va a ser de manera simpática. Recuerden entonces que es como la excepción que estábamos viendo en anatomía. ¿Va? Entonces, de manera simpática va a estar inervada. Esta parte entonces lo que va a secretar es un fluido, pero es una secreción primaria. Es entonces, como menciona acá, un filtrado sin proteínas. Este entonces es literalmente la primera secreción que se va a formar al momento de que nosotros estamos sudando. Cuando entonces vamos acá subiendo como tal, pues entonces se va a absorber, pero lo importante acá es de que entonces va a tener iones sodio y cloruro. ¿Por qué? Porque entonces cuando llega acá, ya va a ser el sudor como tal, pero atrajo el agua, ¿verdad? Va a ser la secreción primaria, que luego se va a llenar de iones sodio, los cuales por medio de ósmosis, pues entonces van a llamar el agua y entonces va a secretar agua como tal al momento de que pues sude, ¿verdad? Va. Entonces, aquí es lo que nos menciona, la glándula tubular arrolladora, pues entonces, arrollada, perdón, tiene la porción secretora, que es esta, y entonces va a secretar el precursor, similar al plasma normal, así, pero eso no nos sirve. Luego en el conducto, pues entonces se va a reabsorber activamente el sodio y el cloruro, y entonces vamos a tener un sudor hipotónico. Esto es importante porque entonces vamos a poder sacar agua, ¿verdad? Que es lo que queremos, pero poca sal. De esa manera, pues entonces no nos deshidratamos al mismo tiempo que entonces perdemos demasiados electrolitos, ¿verdad? No. Entonces, a eso no se puso imagen. La aclimatación al calor va a ocurrir entonces como mecanismo del cual, si estamos hablando de que vamos a perder agua y, aunque sea poca, pero vamos a perder también sodio, pues entonces tenemos que aclimatarnos, por ejemplo, si vivimos en el puerto. Las personas que viven en el puerto y que viven constantemente sudando, no pueden perder la misma cantidad de agua y de iones que yo pierdo cuando corro, por ejemplo, porque lo mío va a ser un ratito, pero lo de ellos va a ser literalmente toda su vida. Entonces, hay un mecanismo de adaptación el cual pues explica esto. Después de 1 a 6 semanas en un clima como ese, un clima cálido, pues entonces se van a generar cambios como a largo plazo, se podría decir. Aumenta la tasa máxima de sudoración, ¿verdad? Entonces va a aumentar lo máximo que yo puedo sudar de 2 hasta 3 litros por hora y va a disminuir la concentración de sal en el sudor. ¿Esto cómo va a pasar? Para que no perdamos tanto electrolito y literalmente pues no sea como algo patológico y podamos vivir en climas así, pues por medio de la dosterona. Eso es importante, porque entonces esto va a aumentar la reabsorción de sodio, de cloruro de sodio en las glándulas sudoríparas que habíamos visto, va a reabsorber más todavía, evitando entonces la pérdida de electrolitos. Solo vamos a tirar agua entonces, pero de esa manera no perdemos tanto sodio, tanto cloruro de sodio. Va. Ahora, otro regulador importante, el hipotálamo. El hipotálamo, entonces, tenemos un área preóptica. Esta área preóptica es bien importante, se la tienen que aprender porque también incluso en semios se lo llegan a mencionar en el documento que les dan de temperatura, de signos vitales. Y entonces el área preóptica la vamos a tener en el hipotálamo anterior. Esta va a contener neuronas sensibles al calor y algunas al frío y van a actuar entonces literalmente como un termostato fisiológico, ¿va? Este termostato fisiológico luego va a actuar en conjunto con el hipotálamo posterior, porque ahorita estamos hablando del anterior. El hipotálamo posterior entonces va a ser el centro integrador.
va a recibir señales entonces de este hipotálamo anterior y de la periferia para orquestar la respuesta. Y entonces la respuesta puede ser varia, puede ser por tiritona, perdón, que ahorita vamos a ver a qué se refiere, o vasoconstricción, etcétera, ¿verdad? Entonces, básicamente el hipotálamo tiene un área preóptica que va a ser hipotálamo anterior, que entonces va a ser la que va a contener las neuronas sensibles al calor y va a ser el termostato. Luego el hipotálamo posterior, que va a ser el centro integrador, que va a tomar las decisiones. Una se da cuenta y la otra le cuenta para entonces que se genere una acción, ¿va? Bueno, entonces ahora los receptores de la temperatura tenemos receptores cutáneos, los cuales van a detectar principalmente el frío, ¿verdad? Más que el calor, y su función principal entonces va a ser prevenir la hipotermia, activando reflejos inmediatos. Tenemos receptores profundos, que pues entonces van a estar en la médula espinal y las vísceras y van a detectar entonces cambios en la temperatura central. Pues tiene sentido, ¿verdad? Entonces el cambio de la temperatura central también es importante para que no se enfríe o no se sobrecalienten las vísceras, que es lo que yo les había mencionado, que era el principal factor que quiere proteger el cuerpo, ¿va? La respuesta al calor entonces tenemos varias, ¿va? Tenemos la respuesta por medio del enfriamiento. Tenemos que entonces se van a activar cuando el termostato, que habíamos visto que era el área preóptica del hipotálamo anterior, va a detectar el exceso de calor. Esto entonces va a causar, por medio de cuando ya le mande la señal y entonces el hipotálamo posterior actúe, va a causar una vasodilatación cutánea. Esto va a hacer pues una inhibición de los centros simpáticos y va a transferir el calor a la piel. La sudoración también va a formar parte de la misma porque entonces va a generar enfriamiento por evaporación, que era una de las pérdidas de calor que habíamos visto anteriormente. La disminución de la producción del calor va a inhibir la tiritona, que eso ahorita vamos a ver a qué se refiere, y va a inhibir también a la termogénesis química, ¿verdad? Para entonces producir menos calor adrede, se podría decir. Ahorita la vamos a ver. Luego también, en respuesta al frío, pues ahora tenemos la conservación. Una de conservación y otra tenemos de producción. Entonces, la de conservación va a actuar como una vasoconstricción cutánea. Primero que nada, una estimulación simpática potente, entonces la piel se va a volver casi fría para no perder el calor del núcleo, que es lo que yo les mencionaba, ¿verdad? O sea, no nos interesa la piel como tal, porque la piel va a aguantar y su sensación de que tengo mucho frío, pues la verdad es que el cuerpo no le importa mucho con tal de sobrevivir. Una cosa que es muy interesante y que normalmente en el laboratorio lo menciona es la piloerección. La piloerección entonces va a ser básicamente cuando se nos paran los pelitos, ¿verdad? De la piel como tal y que por qué, o sea, qué razón tiene, ¿verdad? La piel de gallina. Va a ser la contracción de los músculos piloerectores que vamos a tener aquí normalmente, pero entonces va a actuar como es un mecanismo vestigial. Esto normalmente va a ser útil en animales porque de, mm, tienen una capa de pelo como tal mucho más gruesa. Entonces, como tienen una capa mucho más gruesa, de esa manera, pues entonces si en lugar de estar así, lo hacen así, pues si todos están así, hacen una barrera la cual entonces va a reutilizar el calor. Y entonces por medio de convección va a mantenerlo ahí para que no se salga, ¿verdad? Para que literalmente como que tuvieran un suéter puesto. Pero nosotros como ahora ya no tenemos tantos pelos, pues entonces literalmente ya no nos funciona. Entonces se refieren a esto como un vestigio, un mecanismo vestigial porque es algo que antes solía existir. Ahora también tenemos la respuesta al frío por medio de la producción. Entonces ahora vamos a conocer a la tiritona. La tiritona entonces va a ocasionar los escalofríos. ¿Por qué? Porque entonces por medio del hipotálamo posterior va a enviar señales para aumentar el tono muscular. Cuando aumenta el tono muscular, pues entonces va a superar el umbral de la contracción y va a empezar la vibración. Esto entonces va a producir calor y va a aumentar entonces de 4 a 5 veces. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros estamos temblando es por la tiritona, porque entonces lo que quiere hacer es aumentar la función, porque de esa manera aumenta el metabolismo y de esa manera, si aumenta el metabolismo, aumenta la temperatura corporal. Básicamente es eso, ¿verdad? Entonces, dado por el hipotálamo posterior como tal. Va. Luego la termogénesis química, que nos habían mencionado anteriormente. Esta termogénesis química, pues entonces no va a utilizar la tiritona, pero entonces va a ser el aumento del metabolismo por medio de la estimulación simpática. Entonces vamos a tener vías de adrenalina y noradrenalina. Tenemos un término importante que nos llama la atención, que sería entonces la grasa parda. Este va a ser entonces tejido especializado específicamente en lactantes como tal, y entonces va a ser, a diferencia de los adipocitos normalmente, este va a estar rico en mitocondrias.
Si se dan cuenta en esta imagen tenemos entonces acá una célula adiposa normal y otra que entonces es de grasa parda, la cual si se dan cuenta la cantidad de mitocondrias que tenemos es mucho mayor. Y entonces como tenemos más mitocondrias, tenemos más energía y entonces más producción de calor. Por lo mismo es una grasa específicamente pues, especializada para la generación de calor. Entonces como está rica en mitocondrias y vascularización, cuando entonces desacopla la fosforilación oxidativa, va a quemar grasa para producir calor directamente, no para producir energía. Entonces, básicamente una máquina que pretende no tener como cero eficiencia, ¿verdad? Como literalmente no tener una función como tal, simplemente producir calor, que es lo que normalmente se trata de prevenir. Esta se especializa en hacerlo como tal, grasa para. Ahora, un término importante es el punto de ajuste. En el punto de ajuste es básicamente lo que nos va a hacer como el valor de la temperatura que lo vamos a tener como el valor normal, fisiológico. Ahora bien, eso es importante porque patológicamente se puede alterar. Cuando se altera, pues entonces es cuando puede generar fiebre como tal o también puede generar una hipotermia y el cuerpo no se va a dar cuenta porque entonces el punto de ajuste es el punto que el cuerpo considera normal. Si está aumentado, pues entonces el cuerpo va a considerar de que una hipertermia va a ser lo normal como tal y viceversa. El valor entonces de la temperatura, que normalmente va a ser 37,1, va a ajustarse a los mecanismos de pérdida y producción de calor que están inactivos o equilibrados dependiendo de si el cuerpo piensa que entonces necesita activarlos o no. La temperatura corporal entonces va a subir por encima del punto de ajuste y entonces se va a activar el enfriamiento, ¿verdad? Porque entonces va a decir, tengo demasiada temperatura, por lo mismo entonces la tengo que bajar. Si la temperatura corporal va a estar por debajo del punto de ajuste, pues entonces se va a activar el calentamiento porque el cuerpo va a pensar de que tiene frío. Ahora bien, como les menciono, este punto puede ser muy ajustable y puede ser de manera patológica, por ejemplo, con la fiebre. ¿Qué es lo que pasa con la fiebre? El punto de ajuste va a cambiar. Entonces, lo que nosotros pensábamos que antes era 37,1 y que ahí estaba yo feliz, pues ahora el punto de ajuste va a estar más alto. Entonces, como el aumento de la temperatura corporal va a cambiar el punto de ajuste del hipotálamo a un nivel superior, entonces esto va a tener una razón de ser y va a ser por medio de los pirógenos. Los pirógenos entonces va a ser el mecanismo causal, se podría decir, de la fiebre como tal y vamos a tener de dos tipos. Tenemos pirógenos exógenos y pirógenos endógenos. Los pirógenos exógenos, pues entonces van a ser lipopolisacáridos de bacterias, mientras que los endógenos van a ser citocinas liberadas por leucocitos. Es decir, puedo yo, por ejemplo, infectarme y entonces de manera que me infecto, pues el cuerpo genera una reacción y genera fiebre, ¿verdad? Para que entonces el cuerpo dice, primero los mato aumentando mi temperatura corporal, cambiando entonces mi punto de ajuste y los endógenos van a ser por medio de las citocinas, que ustedes lo van a ver entonces en microbiología. Pero entonces, básicamente, las citocinas van a ser las orquestadoras de toda la temperatura corporal al momento de que se ocasiona la fiebre como tal. Van a ser liberadas por los leucocitos, ¿verdad? Pero esas son parte del cuerpo y por lo menos son endógenas, ¿ok? Ahora miremos específicamente esta vía que yo les puse aquí la imagen, ¿va? Por ejemplo, miremos entonces los pirógenos exógenos. Van a venir bacterias y virus que van a entrar al cuerpo. Los macrófagos entonces van a fagocitarlos para entonces generar un mecanismo de acción. Y en medio de que pasa este mecanismo, pues entonces van a liberar interleucina 1. Ustedes van a ver un montón de interleucinas en su vida, pero ustedes enfóquense ahorita en la 1, que es la iniciadora de la fiebre. Entonces, la interleucina 1 va a viajar al hipotálamo, que ya vimos que es el que regula la temperatura. Este entonces va a inducir la formación de prostaglandina E2. Esta prostaglandina E2 entonces va a elevar el punto de ajuste, que es el que habíamos visto anteriormente del termostato, es decir, del hipotálamo anterior, ¿verdad? Entonces, y por ejemplo, ahora en lugar de 37,1 va a ser 40, lo que nosotros consideramos normal. Entonces, ahora el cuerpo va a ajustar todo a nivel 40. Entonces, por ejemplo, hay fármacos como la aspirina que va a reducir la fiebre porque entonces bloquea la formación de estas prostaglandinas C2 de manera que entonces no eleve el punto de ajuste del termostato y entonces el cuerpo le baje la temperatura, porque entonces vuelve a considerar lo que antes era normal, pues como normal, ¿verdad? Y no se vuelve a alterar. Y por último, casi tenemos la dinámica de la fiebre, porque entonces tenemos las fases. Tenemos fase de escalofrío, que va a ser entonces cuando el punto de ajuste sube a 40 grados, pero el cuerpo sigue estando a 37, es decir, ahora tenemos un nuevo límite, pero no se ha cambiado. Entonces el cerebro cree
que va a estar haciendo frío, por más de que tenemos temperatura normal, pero nosotros vamos a sentir como frío y lo vamos a querer subir a 40. Activa la tiritona, por ejemplo, para que entonces aumente el metabolismo y comience a generar energía. Y va también a generar vasoconstricción hasta llegar al punto de ajuste nuevo, en la fase de escalofríos. Luego tenemos la fase de crisis o rubor. Al eliminar entonces el pirógeno que nos estaba causando toda la fiebre, pues entonces el punto de ajuste va a bajar otra vez al 37 que normalmente vamos a tener. El cuerpo entonces ahora está en 40, o sea, si se encuentra es al revés. Entonces el cerebro va a sentir como calor, lo cual entonces va a activar la sudoración profusa y la vasodilatación. Si se dan cuenta, en un momento está normal, pero ahora hay un punto de ajuste más alto. Y ahora, cuando ya llegó al punto de ajuste normal, llega la fase de crisis en la cual el cerebro ya dice, vuelve a ajustar su punto de ajuste a lo que antes era normal y ahora lo tiene que bajar. ¿Y cómo lo va a bajar? Por medio de los mecanismos de pérdida de calor que habíamos visto anteriormente. Sudoración profusa, vasodilatación. Si se dan cuenta, entonces son las dos fases que normalmente nosotros sentimos en la fiebre como tal. Y por último, tenemos entonces tanto la hipotermia como el golpe de calor. En la hipotermia vamos a ver que si la temperatura se va a considerar de 29 a 30 grados, si llega a bajar hacia ese punto, el hipotálamo entonces, que es el regulador de la temperatura, va a perder entonces su capacidad de regularla. Entonces se va a congelar el termostato, se podría decir, y por lo mismo el hipotálamo anterior ya no va a poder ejercer su función principal. Ocurre entonces estado de somnolencia, estado de coma, por lo mismo que la incapacidad del hipotálamo de regular la temperatura. Y también hay una patología que se va a ser como la frostbite, que entonces aquí les puse la imagen en la cual pues tiene tres etapas hasta que llega pues a una necrosis la cual es irreversible, por lo mismo que es la pérdida del tejido, es literal el tejido muerto. Entonces, la congelación de los tejidos normalmente distales, porque si se dan cuenta, recuérdense que la temperatura se quiere preservar, la temperatura central. Preferimos perder un dedo a que el corazón deje de latir. ¿Va? Entonces, por lo mismo, al momento que se genera esto, la formación de cristales de hielo intracelulares van a causar la misma necrosis que estamos viendo acá. De manera que luego, pues entonces causa necrosis, gangrena, y por más de que esto ya se haya solucionado, el proceso es irreversible. De manera que la gangrena y la necrosis van a ser inevitables y entonces estas partes negras como tal ya se van a perder, fijo. No hay manera de revertirlo. Y por último tenemos el golpe de calor, que es todo lo contrario. Ocurre entonces, y estos valores, tanto de la hipotermia como del golpe de calor, son muy preguntables. Entonces, ocurre cuando la temperatura corporal va a superar los 40,5 a 42 grados centígrados. Porque una cosa importante es el hecho que a 41 grados centígrados las proteínas se van a desnaturalizar. Si se recuerdan de biología, la proteína estaba plegada en cuatro pliegues, si no estoy mal, así a nivel máximo se podría decir, y entonces al momento de que se pliega, pues entonces tiene la función biológica de la proteína. Al momento de que se desnaturaliza, ya sea por cambio de pH, por cambio de temperatura, etcétera, pues entonces pierde su función biológica. Entonces, si a los 41 grados centígrados la proteína se comienza a desnaturalizar, no se pueden desnaturalizar las proteínas del cuerpo. Entonces, por lo mismo, es una fiebre la cual pues llega a un estado severo como tal. Por lo mismo, un golpe de calor, si se encuentra está justo en ese valor, por lo mismo puede ser bastante peligrosa como tal. Este entonces va a superar la capacidad del hipotálamo para regular la temperatura. No es que se bloquee, simplemente ya no puede hacer nada. Entonces vamos a tener la clínica de mareos, malestar general, delirio, pérdida de conciencia. Y entonces el calor excesivo, como les menciono, aquí nos dice, va a dañar las células, específicamente obviamente órganos blancos como el cerebro, hígado, riñones. Y esto entonces puede causar la muerte o daño permanente de la célula como tal. Y vimos entonces que, por ejemplo, el cerebro es algo que no soporta bien los cambios, no soporta bien las adaptaciones y por lo mismo un daño a nivel cerebral, pues entonces normalmente puede ser mayormente reversible, ¿verdad? Irreversible, perdón. Y eso sería entonces todo por la clase del día de hoy. No sé si tienen dudas. Si no, más tarde igual les envío los resúmenes temáticos y pues hasta aquí estaría entonces con los temas de esta semana y lo de laboratorio pues ya los habíamos visto la semana pasada, ¿va? Entonces igual ahorita se las voy a subir a clase por si no la pudieron ver completa y pues nos estaríamos viendo el día de mañana con la clase de anatomía para terminar con los temas de la semana y entonces pues ya solo estaríamos viendo si hay dudas para la clase, una posible clase el sábado, como siempre les doy, tanto de expandir el tema como de dudas específicas. Bueno, entonces espero pues, haya quedado claro, que hayan entendido y pues ahí nos estamos viendo el día de mañana entonces. Feliz noche.